Amigas y amigos, me es grato presentar a una nueva amiga que se encuentra en la costa uruguaya sobre el río de la Plata. Viene a esta sala virtual desde la tierra del prócer José Gervasio Artigas y de renombrados hombres de las letras y de las culturas universales como lo son Juan Carlos Bonetti, Eduardo Galeano y Mario Benedetti. Me refiero a Lucía Remersaro Coronel. Presencia y voz respaldada por una formación académica que ha pasado por todas las etapas de la superación profesional y académica una vez obtenido el grado de abogada, especialista, maestrante o magíster y doctorada y doctor. Y desde el Instituto de Ciencias Penales y de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental ha venido trabajando intensa y permanentemente sobre sus líneas de investigación. Esta es la razón fundamental por la que esta noche nos hablará del derecho penal del trabajo en Iberoamérica, teniendo como portaestandarte dos obras entre tantas contribuciones científicas que quiero o que debo mencionar. El delito de riesgos laborales, publicado en 2016, obra premiada, y protección penal de la vida y de la salud de los trabajadores, análisis político criminal y dogmático de los delitos de riesgos laborales, publicado en 2022. Con suma complacencia, le cedo la palabra a Lucía Remersaro Coronel, nuestra invitada de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Argenis, una hermosa presentación. Tengo que agradecerte justamente la invitación a estas conferencias. Eh, Voy a pasar una PowerPoint. A ver, ahí se ve bien. No sé si por las dudas. ¿Se ve bien la Sí, PowerPoint? sí, Bien. Bueno, en primer lugar quería agradecer, como le venía diciendo a Argenis, por la invitación a esta conferencia y por la organización de estos espacios tan valiosos. Como bien les decía recién, el tema que hoy voy a tratar es un tema que vengo trabajando ya hace 10 años. La primera vez fue en ocasión de mi trabajo final de máster en la Universidad de Salamanca, que fue una investigación que luego seguí cuando realicé mi doctorado bajo la guía de la doctora Ana Isabel Pérez Cepeda. El resultado de esta tesis tiene un libro que fue editado por la editorial BDF, que por suerte se puede conseguir en varios de los países de Iberoamérica. Se llama Protección Penal de la Vida y Salud de los Trabajadores, Análisis Dogmático y Político Criminal del Delito de Riesgos Laborales. Y bueno, afortunadamente el tema no solamente lo estudié tanto en mi maestría como en mi doctorado, sino que a partir de la participación de dos proyectos concretos, uno vinculado con la porofobia y el derecho penal, en donde el hincapié fue puesto en la desprotección de los trabajadores más vulnerables. Ese proyecto finalizó el año pasado y se dio comienzo uno nuevo, referido a la plutofilia y el derecho penal, que sería una suerte de contracara, y en donde lo que analizamos los distintos investigadores son esas cuestiones más vinculadas al trato indulgente que el sistema penal le da a algunas personas con más poder en la sociedad. Y yo ahí también estoy investigando el tema del derecho penal laboral. Por tanto, cualquiera de estos dos proyectos también pude seguir desarrollando este tema que, digamos que capaz que en España ha tocado algún techo, pero en América Latina todavía tiene muchísimo para hacer desarrollo. Bien, bueno, en primer lugar, ¿qué es el derecho penal laboral? ¿No? Se habla de esa disciplina que se encarga de sancionar en las acciones y omisiones que realizan los individuos ante determinadas violaciones de las normas laborales, siempre con la nota del derecho penal, o sea, esas violaciones laborales que son más graves,
Y bueno, el derecho penal laboral en realidad es un área bastante amplia que va a estar determinada en función de las conductas que cada legislador en cada país entienda y recoja que tienen que ser castigadas, ¿no? Sin embargo, en el caso concreto de mi tesis doctoral y en el caso de mi tesis de maestría, yo no analicé todas las conductas que componen el derecho penal laboral, sino que me especialicé o analicé en profundidad el delito contra la vida y salud de los trabajadores. A lo largo de la charla voy a explicarles un poco por qué, porque es que hice este énfasis, pero tiene bastante que ver con la importancia de la conducta y con cuestiones que estaban sucediendo en Uruguay en la época en la que yo justamente estaba haciendo mi maestría. Y al mismo tiempo, ¿por qué España es un país importante y un país de referencia? Que justamente fue donde yo desarrollé mis estudios de especialización. Básicamente, España es un país de referencia porque ha logrado plasmar en su Código Penal del 95 de manera bastante acabada la gran mayoría de las conductas que podemos decir que componen al derecho penal laboral. Al punto que Schunemann, el renombrado penalista alemán, dice, ha dicho en uno de sus artículos, que si hacemos una comparación entre España y Alemania, el hecho de que la legislación española se haya ocupado intensamente de la creación de tipos penales que busquen proteger al trabajador, ha generado un debate muy intenso en términos dogmáticos, desde la perspectiva de los profesores y docentes de derecho penal, pero también en la jurisprudencia, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de estudiar en un país básicamente 20 años de desarrollo jurisprudencial, pero también doctrinario sobre un tema, estamos hablando de que hay más de 12 tesis doctorales sobre el tema, eh, jurisprudencia en todos los niveles jerárquicos, es decir, realmente la experiencia española nos puede dar, no solamente a América Latina, elementos para entender un poco por dónde puede ir el derecho penal laboral, sino en la propia Europa. En la propia Europa es valorado el desarrollo del derecho penal laboral. Además, hay una tercera cuestión importante para por qué terminé estudiando este tema en ese momento. El artículo que recoge Uruguay, el artículo en donde se recoge el delito que yo investigué, fue inspirado por el artículo 316 del Código Penal Español. Entonces, básicamente, entre la inspiración legislativa, el debate jurisprudencial y el debate doctrinario, fueron tres cuestiones que de alguna manera ayudaron a que estudiar este tema en España me haya sido muy provechoso para su desarrollo. Pero esto no significa de que el tema no tenga problemas, de que el tema no nos ponga en jaque para quienes sostenemos que el derecho penal tiene que ser mínimo, garantista, porque el derecho penal laboral tiene algunas cuestiones que generan algunas discusiones en torno a no solo cuestiones político-criminales, pero también cuestiones de dogmática, ¿no? Y acá tomo una frase muy importante de dos profesores clave para entender el derecho penal laboral, el profesor Antonio Bailos, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el profesor Juan Terradillos, que es catedrático de la Universidad de Cádiz. Ambos han sido claves para el desarrollo del derecho penal laboral. Y básicamente esta frase lo que resume es varios de los problemas que tenemos a la hora de enfrentarnos al derecho penal laboral. Por un lado, la convención lingüística, mal valorada doctrinalmente, difícilmente apreciada por la interpretación jurisprudencial y, lo que me parece más importante, ignorada por los sindicatos y utilizada de manera parcial por la administración, ¿no? Esto ya un poco nos dice que el derecho penal laboral va a tener otras relaciones que van a generar nudos críticos que nos van a obligar a poner el ojo y ver por qué la eficacia en estas conductas tiene algunos límites, ¿no? En este sentido, también recomiendo un artículo del profesor Hortal Ibarra, profesor de la Universidad de Barcelona, que es un artículo que está Open Access en la revista de Derecho Penal y Criminología número 20, que se llama Tutela de las condiciones laborales y reformas penales, el ocaso del derecho penal del trabajo. Es un artículo en donde
a partir de la experiencia española, y es un artículo aparte bastante actual, del año 2018, recoge los problemas que ha tenido que sortear el derecho penal laboral en los últimos 30 años en España, o 25 años en España, ¿no? Bien. Aparte de los problemas, hay algunas cuestiones importantes que tenemos que tomar en cuenta antes de iniciar el camino del derecho penal laboral, y es el carácter subsidiario que tiene el derecho penal laboral. ¿Qué significa esto? Que quien se ponga el objetivo de estudiar el derecho penal laboral va a tener que pasar por la materia previa, que es el derecho laboral. ¿Por qué? Porque en el derecho laboral vamos a encontrar el alcance de las regulaciones, ¿no? Cada país tendrá sus títulos, pero vamos a tener el Estatuto del Trabajador, las leyes que de alguna manera regulan las infracciones y sanciones en el orden social, leyes vinculadas a la libertad sindical, leyes que pueden prevenir o regular los riesgos laborales, todas estas cuestiones que son propias del ámbito del derecho laboral. Quien quiera sumergirse en el interesante mundo del derecho penal laboral va a tener que pasar por allí, en tanto el rol del derecho penal en este caso es subsidiario, ¿no? Y esto va a significar que va a dar como resultado que el área idónea para regular los conflictos laborales va a ser el derecho laboral. El derecho penal lo que va a ser la última ratio ante aquellas violaciones a la normativa laboral que sean más graves y que generen el peligro, la puesta en peligro o el daño a bienes jurídicos que son considerados importantes para la sociedad, ¿no? Podríamos caer en la tentación de pensar que lo mejor que podemos hacer para proteger los derechos de los trabajadores es concebir una amplia y severa punición de las conductas que los restringen. Pero ya conocemos un poco cómo funciona el derecho penal y lo que vamos a llegar a la conclusión, como llegamos habitualmente, es que el derecho penal no sirve para resolver los problemas que se den en el ámbito laboral, sino que eventualmente sirve para dar una protección cuando el derecho penal, cuando el derecho laboral falló, cuando lo establecido allí no fue suficiente para evitar algunas conductas que consideramos que son bastante dañosas. Esta sería como la advertencia preliminar que tenemos que tomar en consideración a la hora de ingresar en el derecho penal laboral. Y cuando hablamos de derecho penal laboral, ¿cómo podemos bajar a tierra este concepto de qué significaría, en qué conductas estamos pensando? Tomando, como bien establece Schunemann, que de alguna manera la legislación española es una legislación importante y puede ser un precedente para tomar de guía para otras legislaciones. El Código Penal del 95, si bien el Código Penal español ha tenido diversas modificaciones, la base se da en el Código Penal del 95, y el título 15, si bien ha tenido algunas reformas en algunos artículos, la base principal de las conductas que se recogen estarían aquí, ¿no? Cuando pensamos en derecho penal laboral, por lo tanto, estamos pensando en la imposición de condiciones ilegales de trabajo, el artículo 311, todo está recogido en el título 15, ¿no? La criminalización de la contratación de ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo, el tráfico ilegal y de inmigración clandestina, la discriminación laboral, los derechos de huelga y sindicación, y estos artículos de 316 y de 317, que son los artículos sobre los que vamos a hablar en el día de hoy, que vamos a profundizar, porque también ha habido por parte de la doctrina española un análisis de qué suceden con esos artículos, y palabras más, palabras menos, lo que podemos llegar a la conclusión es que algunos artículos podrían tener la nota de innecesario. Acá hay un artículo importantísimo de la Juraín que habla algo así como, el título es algo así como lo que falta y lo que sobra, analizando justamente todos estos artículos. Y la conclusión es que, por ejemplo, el 316, que es el artículo que vamos a analizar en la jornada de hoy, un artículo importante, que es un artículo que bajo ningún concepto sobra, pero hay algunos artículos allí que podemos discutir
si lo que están tutelando es al trabajador o se está tratando de regular cuestiones más bien vinculadas al campo laboral o a la economía o a la migración a partir de el trabajo, ¿no? A partir de la venta o la idea de que se está protegiendo a los trabajadores. Una aclaración, aquí no están los delitos de acoso sexual laboral ni el delito de acoso moral laboral, que se encuentran regulados en otro lugar del Código Penal español, que algunos autores hablan de que una mirada crítica frente a la inexistencia o que no estén compilados todos juntos estos artículos. Pero bueno, eso sería como el pantallazo de todos los artículos que componen este derecho penal laboral. A mí el que más me interesa es el delito contra la vida y salud de los trabajadores, que es básicamente el delito sobre el que hice mi tesis doctoral y mi tesis de maestría, aunque hoy en día estoy estudiando el artículo 311, es un artículo que Uruguay tampoco tiene, que habla de las condiciones laborales y la criminalización de algunas conductas que lo que hace es perjudicar las condiciones laborales de los trabajadores, pero no quiero ingresar allí porque es un artículo que tiene alguna complejidad en términos de cuál sería su tipificación, ¿no? Ahí el derecho penal, generalmente como el derecho en sí mismo, necesita de una mirada de la propia situación del país. Y en estos casos también es importante ver cuáles son los déficits en términos de derecho laboral y en dónde el derecho penal tendría sentido que hiciera su aparición, ¿no? Y en ese artículo en concreto hay algunas cuestiones más particulares de la propia idiosincrasia de cada país. Al costado, en la PPT, pueden observar una frase de una película de un director inglés, Ken Loach, que les recomiendo. Es un director que la mayoría de sus películas están orientadas a retratar las clases trabajadoras, y en esta de la cuadrilla hay dos personajes que tienen una charla interesante que nos pone de relevo cómo hay algunos trabajos en donde la vida es un costo, ¿no? Un costo para los empresarios que llevan a cabo el desarrollo de esos trabajos que tienen altos riesgos y que, por lo tanto, la vida pasa a correr otro rol. Pero bueno, simplemente para una recomendación cinematográfica. La primera pregunta que me hice cuando me puse a analizar mi tesis, el tema del delito de riesgos laborales, que les voy a mostrar en una breve PPT cómo está legislado en general. En general es un delito que tiene una complejidad dogmática importante, es un sujeto activo calificado, lo cual va a significar que no cualquiera puede ser sujeto activo de la conducta, sino que en general se va a exigir ser empleador o tener algún poder de dirección sobre la actividad laboral que se está desarrollando. Son delitos de omisión, también saben que los delitos de omisión son la excepción en términos de la cantidad, de la mayoría de los delitos que tenemos tipificados en nuestros códigos penales. Al mismo tiempo es un delito de peligro, no se castiga el daño, la vida o la salud de los trabajadores, sino que hay un adelantamiento punitivo, en tanto se entiende que la eficacia de este delito tiene sentido solo en el adelantamiento. Y por otro lado, generalmente hablamos de un delito que tiene una ley penal en blanco. Es decir, que vamos a tener que ir a este cuerpo normativo laboral para poder entender cuáles son esos medios de resguardo y seguridad laboral que el empleador tiene que cumplir a la hora de poder llegar a cometer este delito. Esto significa una complejidad dogmática muy alta que yo no voy a tratar en la conferencia de hoy, me voy a enfocar sobre todo en discusiones de orden político criminal, pero me parece importante que vean de qué delito estoy hablando, en tanto no es tanto de las legislaciones, es algo que también vamos a ver, y está bueno como ya empezar a imaginarse de qué estamos hablando en términos bien normativos. Pero cuando pensamos en por qué tenemos que incorporar este delito, cuando hacemos un análisis de índole político-criminal, que desde mi perspectiva es por donde deben comenzar todas las discusiones, ¿no? Cuando queremos incorporar una conducta
una conducta delictiva nueva, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si es legítimo esa protección, si hay un bien jurídico protegido y si tiene sentido que el derecho penal ingrese a ese ámbito, digamos, de protección, ¿no? Bueno, esta pregunta se ha respondido con ríos de tinta en lo que refiere a la doctrina española. La primera respuesta viene de la mano del bien jurídico tutelado, ¿no? Se habla de una dañosidad de la conducta que ahora vamos a ver, que de alguna manera justificaría la incorporación de la protección de la vida y salud de los trabajadores. Por otro lado, esta dañosidad de la conducta está dada por una realidad laboral, o sea, cuando ingresamos en general a ver los números referidos a la siniestralidad laboral, las enfermedades profesionales, lo que arrojan estos números es que la gran mayoría de estas enfermedades y de estos accidentes son provocados por la omisión en los deberes básicos en materia de prevención de riesgos laborales por parte de los empleadores o de los empresarios. Por otro lado, también se observa la ineficacia de las formas extrapenales de protección. En tanto, lo que nos dice la literatura es, muchas veces, o en la mayoría de las veces, la seguridad laboral es tomada para el empresario, para el empleador, como un costo. Por lo tanto, en términos de reducir costos laborales, una de las cuestiones que en primero se reducen son las protecciones de seguridad y de la salud de los trabajadores. Y el pago de una multa resulta de alguna manera poco motivador para los empleadores a la hora de cumplir con la normativa laboral. Ahora bien, en estos casos el derecho penal sí aparece como una amenaza y por lo tanto empieza a cobrar sentido la incorporación de una conducta delictiva para este tipo de cosas. Bien, luego otra de las discusiones que se han dado sobre por qué legislar sobre esta conducta refiere a la moderna política criminal, ¿no? Acá sobre todo quiero recomendarles un libro que ya tiene varios años, el año 2003, de Luis García Gracia, Prolegómenes para la lucha por la modernización y expansión del derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, a la vez una hipótesis de trabajo sobre el concepto de derecho penal moderno en el materialismo histórico del orden del discurso de criminalidad, es un título muy largo, en donde él analiza qué es esto del derecho penal moderno, si en algún momento existió ese derecho penal en la Ilustración o fue algo así como on the books, se llama, ¿no? Y esta nueva discusión que nos tenemos que dar de, bueno, ¿qué conductas entendemos que hoy son disvaliosas? ¿No? Una discusión nueva, que eso no va a significar que todo lo que sea moderno lo vamos a incorporar a nuestros códigos penales, bajo ningún concepto, pero sí rever algunas conductas en donde el derecho penal a veces tiene mucho para decir, que tienen una dañosidad muy alta y que, saberlas mediante, ya sabemos que a veces son poco percibidas por la sociedad, ¿no? Este libro nos interpela referido a, bueno, el derecho penal tiene que adaptarse, tiene que seguir siendo el derecho penal de la Ilustración. Esto siempre tiene que ser un análisis caso a caso, pero entiendo que en esta conducta concreta es un análisis que realmente vale la pena, ¿no? Yo realmente entiendo y sostengo que el derecho penal tiene que reducirse en algunos ámbitos, pero también tiene que alcanzar algunos otros que sobre todo en estas latitudes aparece como un déficit, ¿no? Entonces, a diferencia de Europa, en donde de repente sí podemos tomar algunas concepciones elaboradas, por ejemplo, por Silva Sánchez, sobre todo en la idea de la expansión del derecho penal, no tanto en la respuesta a esa expansión del derecho penal, en donde ahí me tomo el atrevimiento de no coincidir con el profesor Silva Sánchez, pero sí con el diagnóstico, sí con la pregunta de, bueno, ¿es necesario incorporar en un código penal del 95, como tuvo España en ese momento, los delitos de manipulación genética, propiedad intelectual, el mercado, consumidor y corrupción privada, urbanismo, medio ambiente, esas prisiones permanentes revisables que se incorporaron? Si esa expansión es necesaria, que se puede discutir en un código penal del 95 español. Ahora bien,
trasladar esas discusiones a códigos penales, como por ejemplo el uruguayo, que lo que hace mayoritariamente es sancionar y castigar a la pobreza o delitos de bagatela, y por allí ha ido el derrotero del derecho penal en Uruguay, resultan discusiones que no son trasladables. ¿No? Tomar argumentos de Silva Sánchez para un código penal que no tiene nada que ver con los códigos penales que en general tenemos en Sudamérica o en América Latina. Pero bueno, esta discusión me obligó a abordar este fenómeno que en Europa ya es viejo, ya hoy en día estas discusiones sobre el derecho penal moderno no se tienen, como tampoco se hacen la pregunta sobre si hay que legislar o no sobre este tipo de conductas, no solo en España, sino que en ningún lugar de Europa. Sin embargo, acá en América Latina seguimos discutiendo sobre si el derecho penal tiene que intervenir en ámbitos laborales como la conducta que estamos analizando en esta conferencia. La dañosidad de la conducta también nos obliga a mirar un poquito más en números que en general son proporcionados por la OIT, ¿no? Si pensamos en números globales, tenemos indicadores muy altos de muertes en el trabajo, accidentes, enfermedades profesionales. Hay ámbitos laborales como la construcción, actividades agropecuarias, situaciones como precariedad laboral que se dan sobre todo en América Latina, y insisto, son números proporcionados por la OIT, la contratación irregular de los trabajadores, el tema de la migración, que también afecta a la América Latina, y la profesora Patricia Gallo tiene una tesis doctoral y otros estudios realizados sobre este tema en Argentina y en la migración que se da en estas latitudes también. Ese libro también fue editado por BDF, también lo recomiendo para quienes les interese conocer sobre la realidad argentina. Argentina no tiene el delito contra la ley de salud de los trabajadores, pero lo que hace Patricia Galo es analizar el contexto argentino y proponer la incorporación de esta conducta en el ordenamiento jurídico argentino. Bien, la dañosidad de la conducta realmente surge de estos informes elaborados por la OIT, tanto a nivel global como a nivel nacional. La OIT tiene también informes realizados sobre los países integrantes de esta, así que también pueden ver ahí estos números en cada uno de los países. Si vemos en cómo se ha legislado esta conducta del delito contra la vida y salud de los trabajadores, realmente, evidentemente, mejor dicho, Europa lleva la delantera en lo que es la incorporación de esta conducta. España ya tenía este delito, no como lo tiene hoy en día redactado, pero en 1928, y yo investigando para mi tesis doctoral, vi algunas discusiones que se dieron en 1940 muy parecidas a las que se dieron en Uruguay en el año 2014-2015. Italia lo tiene en el año 1925, Alemania de 1930, Francia de 1973. Acá también hay que comprender que en las constituciones, a la hora de incorporar ámbitos de protección como el trabajo, la Constitución tiene un rol bastante importante, no porque todo lo que esté protegido a través de la Constitución tenga que tener su correlato en derecho penal, sino que yo me paro desde la perspectiva de que si no tiene una protección constitucional, deberíamos discutir si vale la pena o si tiene sentido que el derecho penal proteja esa conducta que no está incorporada dentro del ámbito de protección constitucional, ¿no? Pero bueno, si vemos las legislaciones europeas, este análisis también está realizado en mi tesis doctoral, lo que observamos es que en la mayoría de las legislaciones europeas, ya en el siglo XX, los riesgos laborales tenían una doble protección: la administrativa, sobre la que nunca se prescinde, y tampoco sugiero que se prescinda, y por eso estoy hablando de el derecho penal como un área subsidiaria en este tema, pero también con derecho penal para este tipo de conducta, ¿no? Bueno, acá está básicamente el artículo 1, pero el artículo 316, que es muy parecido a este artículo 1. La redacción es diferente, pero me fue de gran utilidad a la hora de establecer cuestiones más bien de índole dogmáticas, de cómo se podían interpretar un delito que, imagínense, ahora vamos a ver, pero que ha tenido muy poca aplicación en la jurisprudencia, y el desarrollo doctrinario que tuvo fue más bien volcado
para deslegitimar la incorporación de la conducta en el régimen, en el ordenamiento jurídico uruguayo, y no tanto en darle herramientas a los jueces para la interpretación de esta conducta que tiene la complejidad, porque las categorías dogmáticas que maneja son históricamente complejas, ¿no? Bien. Pero así como les decía que en Europa la gran mayoría de las legislaciones cuentan con este delito, veamos en América Latina cómo está, qué países recogen esta conducta. Y justamente los países que están señalados en verde son los únicos países que recogen esta conducta, ¿no? Son solamente 5 países. Y esto es a pesar de liderar los índices mundiales de siniestralidad laboral. Esto también es un dato de la UTE. Básicamente, en Latinoamérica hay 11,1 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en la industria, 10,7 en la agricultura y 6,9 en el sector de los servicios, habiendo una mayor incidencia de accidentes en sectores como la minería, la construcción, la agricultura y la pesca, ¿no? Acá también hay que destacar que hay una diferente distribución de la actividad productiva con respecto a Europa, porque en América Latina tenemos sectores de producción como puede ser la minería, como puede ser la pesca, que se desarrollan en mayor medida que en Europa. Lo mismo sucede con el sector agropecuario. Y además tampoco podemos pensar en América Latina como una región homogénea, ¿no? Cada país luego va a tener su particularidad. Pero sí es verdad que llama la atención que en un continente que provee mano de obra, en un continente en donde además proliferan las multinacionales vinculadas a actividades laborales peligrosas, que se realizan en América Latina por 2 motivos. Por un lado, porque se benefician de una mano de obra más barata, y por otro, porque hay algunas actividades que están directamente prohibidas en Europa, que se vienen a realizar hasta el latino. Sin embargo, en Europa sí que tienen ese delito, y acá la protección o la incorporación de esta conducta es mínima. Pero no es solamente mínima, sino que además tenemos un déficit de aplicación de estos delitos. Básicamente quiero mostrarles en los países que que ha incorporado esta conducta. Perú es un país muy importante, sobre todo por el desarrollo teórico, dogmático y doctrinario que ha tenido este 168A. Acá el desarrollo de Iván Meini, un profesor de la Pontificia, ha sido muy importante, pero hay varios autores de relevancia en Perú eh, que han intentado o colaborado en la interpretación de esta conducta. Sin embargo, hubo sucesivas reformas, la última fue del año 2014, que lo que hizo fue buscar todavía este, restringir el ámbito de aplicación de la conducta, y ha tenido muy poca aplicación. Yo, desde la base de jurisprudencia peruana, que está muy buena en la página, se la recomiendo para quien le interese indagar un poco sobre la jurisprudencia peruana, solo encontré 3 sentencias. Para el caso de Venezuela, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo castiga con pena de prisión, pero requiere, no es un delito de peligro lo que sanciona el ordenamiento jurídico venezolano, sino que sanciona la muerte de un trabajador. Y por lo que pude leer de la doctrina, tampoco ha sido un delito con gran aplicación en Venezuela. Acá en tal caso, si hay alguien que esté de alguno de estos países que estoy mencionando y quiera aportar, eh, abierto para sugerencias y comentarios, incluso tanto de jurisprudencia como de Buenas noches. doctrina. Hola. ¿Qué tal? Le saluda Génesis Peroso desde Venezuela, abogada, Sí. ¿Cómo está, penalista. Génesis? Un gusto, sí. Bueno, por acá estamos haciendo realidad esa utopía del artículo 131 de la LOXIMAT. Mi persona ha presentado por primera vez en Venezuela 35 querellas penales por el delito enfermedad ocupacional.
El artículo 131, en su primera parte, nos habla de la muerte del trabajador, entendiendo el delito de resultado accidente de trabajo, pero también nos habla en sus otras partes de la discapacidad, sea temporal, parcial o total. Y esa discapacidad se resume en una enfermedad ocupacional. Y bueno, allí en ese 131 está tipificado la enfermedad ocupacional y establece la sanción, los años de prisión. Entonces, bueno, un grupo grande de trabajadores, 35, aunque son 250 trabajadores enfermos ocupacionales en la transnacional Mondelez, desde Venezuela a Barquisimeto, han presentado querellas penales. El Ministerio Público, encargado de la acción penal, se retiró del caso, quiso con mucho miedo, con mucho temor, presentar el sobreseimiento, es decir, lavarse las manos y decir, no me voy a inmiscuir en esto, pero el rol protagónico que le ha dado la jurisprudencia venezolana a la víctima en el proceso penal ayuda a que, aunque el Ministerio Público decida desligarse de los casos, puedan ser las víctimas quienes presenten acusación particular propia y seguir con los casos. En Instagram hay una cuenta de estas víctimas, se llama Víctimas de Mondelez. Los invito a seguirla y bueno, por aquí en toda la disposición para ahondar en estos casos. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho la participación y ya mismo voy a seguir esa cuenta de Instagram y interesar un poco. Muy interesante lo que planteás, te agradezco. Así como cualquier otro este, que quiera participar o incorporar información sobre su realidad, es muy útil para mí porque a veces no es tan sencillo acceder tanto a la jurisprudencia de cada país como a los desarrollos que se pueden dar en la doctrina de esos países. Así que te agradezco muchísimo tu intervención. Saqué nota. Bien. Otro país que tiene este delito incorporado a su ordenamiento jurídico es Paraguay. Para el caso de Paraguay, el artículo 205 también recoge la conducta a título de imprudencia, que sería el homólogo del 317 del Código Penal Español. Sin embargo, ha tenido también muy poca aplicación. La sentencia más conocida fue el resultado de un incendio, donde hubo muertes de trabajadores en Cuba Bolaños. Ahí se condenó tanto al titular del centro comercial como al encargado de seguridad, al accionista de la empresa y al delegado del directorio. La aplicación, por lo que tengo entendido y lo que he conversado con colegas paraguayos, también es un delito que no ha tenido tampoco gran difusión ni doctrinaria ni jurisprudencia. De Uruguay no voy a hablar ahora porque les voy a contar ahora cómo fue el proceso de introducción de este delito. Voy a contarles que fue a través de la ley 19.196, que fue en el año 2014 y que solo tuvimos 2 sentencias de condena, que una fue a partir de una conformidad. Y en realidad esto está mal, es una sentencia de condena que fue a través de una conformidad, porque la que llegó a la Suprema Corte de Justicia fue revocada, así que es solo una sentencia, fue revocada para hace 2 o 3 meses. Bien, Cuba también tiene este delito, pero lo que pude leer de la doctrina cubana, dicen que tiene una redacción indeterminada que dificulta la identificación del sujeto activo, que realmente no tiene trascendencia y bueno, tampoco está, al ser de 1988, adecuada al contexto actual cubano. No ha sido un delito que ha tenido mucha relevancia en jurisprudencia ni en doctrina. De alguna manera, lo que podemos sacar de conclusión es que no basta con incorporar el delito a la legislación, porque podemos incorporar el delito a las legislaciones, pero luego tenemos nula o escasa aplicación, de alguna manera terminamos cayendo en una suerte de derecho penal simbólico, ¿no? Que eventualmente puede colaborar al efecto preventivo, pero que en realidad no es investigada por las fiscalías, no es tomada en cuenta por los tribunales, es una conducta que tampoco, como les decía al inicio, es utilizada por los sindicatos o por la administración pública, ¿no? Y acá también tiene que ver, que es algo que abordo en mi tesis doctoral,
más allá de las opciones y de las interpretaciones y de la producción doctrinaria o dogmática que se puede hacer para una mejor aplicación del delito, si luego tenemos agentes, operadores que realmente o no conocen o no tienen la especificidad que se requiere para investigar sobre estas conductas, se hace bastante complicado que pueda ser operativo este delito. Porque, por ejemplo, en España hay una fiscalía de siniestralidad laboral. Entonces eso ayuda de alguna manera a la investigación de estos temas. Bueno, también vamos a ver algunos problemas que tiene esto. Solamente para ampliar, porque esta ponencia se llamaba Derecho Penal Laboral, que tengan en cuenta que en Brasil, del artículo 197 al 207, se criminalizan algunas conductas que no son esta, no tenemos un delito de riesgos laborales o delitos contra la vida y salud de los trabajadores, sí tenemos sobre todo delitos contra la libertad de trabajo, delitos contra la seguridad social, o que buscan defraudar a la seguridad social, delitos de ocupación de los espacios de trabajo. Estos delitos sí están contemplados en la legislación penal brasileña. Lo mismo sucede en Argentina, que el artículo 158 regula la libertad de trabajo o asociación, pero bueno, no tenemos tampoco un delito como el que recién les mencionaba. En México sucede algo similar, y además, sobre todo está regulado en la Ley Federal de Trabajo Mexicana, ¿no? Y son sanciones pecuniarias, o sea, es el derecho administrativo, el derecho laboral sancionatorio. A diferencia, acá hay un delito interesante que tiene el Código Penal mexicano que consagra como fraude específico el hecho de no pagar el salario mínimo en el artículo 385. Es un delito que llama la atención y que podría llegar a ser una suerte de 311 español. El 311 regula más cosas, pero bueno, lo que se está buscando es regular las condiciones de trabajo, ¿no? Y condiciones de trabajo que de alguna manera consideramos insoportables, consideramos que ya no son de regulación del derecho laboral, sino que el derecho penal tiene algo para decir. Voy a utilizar dos países interesantes para ver qué pasó cuando se intentó incorporar este delito en la legislación. Voy a contarles de Chile, que terminó mal, y de Uruguay, que terminó bien. En tanto pensemos que terminar bien es incorporar el delito en la legislación. El caso de Chile fue muy importante porque en el año 2003 el profesor Bustos, en su calidad de diputado, presentó en conjunto con otros parlamentarios un proyecto para proteger penalmente a los trabajadores y, bueno, cambiar la matriz penal, que no tuvo suerte. En 2008 volvió a intentar presentar este proyecto de ley, de nuevo sin suerte, y en 2010 lo mismo, pero con un antecedente muy importante, ya que fue el año en el que quedaron atrapados 33 mineros en la minera San Esteban I S.A. Todos recordarán la tragedia de los mineros atrapados en la mina. A pesar de este hecho, que generó bastante conmoción en la sociedad chilena, al día de hoy no se ha logrado incorporar el delito en la legislación penal chilena. Acá también si les interesa ahondar en el tema, les recomiendo la Biblioteca del Congreso Nacional, el Boletín Legislativo, en donde pueden observar las discusiones que se dieron en torno a la incorporación o no, bueno, más que nada no, de este delito en la legislación chilena. Uruguay tuvo una situación diferente. En la tesis doctoral me encargué de estudiar un poco el momento legislativo, político y social que se estaba dando en Uruguay para poderse incorporar este delito. El año 2014, es un año que gobernaba el Frente Amplio, un partido político de izquierda en Uruguay, pero en donde además la fuerza sindical tenía bastante poder en lo que refería a la legislación, en donde incluso habían parlamentarios que provenían de la fuerza sindical. Uruguay es un país con un sindicato muy fuerte, y eso es algo importante para comprender la incorporación de esta conducta en nuestro ordenamiento jurídico.
No quiero andar, pero fueron bastantes las discusiones, incluso algún sector del Frente Amplio no estaba de acuerdo con la incorporación de esta conducta. Como tenían mayorías parlamentarias, lograron convencer a este sector y votaron por la incorporación de esta ley, la ley 19.196, que ya tiene un problema, que se denomina responsabilidad penal del empleado. ¿Y por qué digo un problema? Porque el sujeto activo sería como una suerte de derecho penal de autor y no de acto. Al derecho penal le interesan las conductas, y no tanto quienes la cometen, y ya ahí arrancamos con el pie izquierdo, digamos, ¿no? Porque es un título poco adecuado que de alguna manera eh, saca de foco la importancia de lo que vino a regular este delito, que es la salud y vida de los trabajadores. Además, a diferencia del derecho del Código Penal Español de 1995, el legislador acá incorporó un título en donde recogiera las conductas más importantes y que lo pensara de manera sistemática, integral, sino que básicamente incorporó exclusivamente este derecho, ¿no? No hubo una discusión por pensar en el derecho penal laboral como un espacio integral en donde otras conductas podían ser incorporadas. Eso fue parte del problema. Pero también, así como en el momento, no solamente parte del Frente Amplio no estaba de acuerdo con la incorporación de este delito, sino que tuvo una cruzada por parte de la prensa. Acá recojo algunos de los artículos que salieron en prensa durante este periodo. Para mi tesis doctoral me encargué de analizar todas las notas que salieron desde el año 2013 hasta el año 2018. Fue un delito que tuvo una presencia en los medios uruguayos que difícilmente otra cuestión penal haya tenido esa repercusión. En efecto, el cambio del proceso penal, tuvimos una modificación de nuestro proceso penal hace 7 años, del inquisitivo al acusatorio. Digamos que podríamos compararlo con esa modificación, que fue muy importante en términos institucionales, procesales y penales, pero la presencia que tuvo en los medios, yo no encontré otra conducta que tuviera tanto impacto a la hora de ser tratada, ¿no? Se decían cosas como eh, que es una demostración flagrante de cómo la democracia corporativa, refiriéndose a el SUNCA, el Sindicato de la Construcción, sustituye a la democracia liberal. Ya anticipaban que iba a ser declarado inconstitucional, se creyeron dueños de la verdad, a eso estaban refiriendo a los trabajadores que defendieron la incorporación de este delito. Eh, Básicamente, nada, fascismo sindical, bueno, se utilizó los medios para denigrar la incorporación de este delito y básicamente hacerlo pasar como si fuera un invento uruguayo y una cuestión eh, inconstitucional y nada, que poco amparo iba a tener luego en los tribunales. Pero además la Academia Uruguaya en general también estuvo alineada con los grandes medios de comunicación. Algunos de los comentarios de estos académicos, estoy hablando de catedráticos, profesores de gran importancia y relevancia en Uruguay. Se está frente a una conducta delictiva que gira en torno a la tendencia expansiva, ya se anticipaba que iba a ser derecho penal simbólico, se decía que se estaba tratando de hacer un derecho penal fuera del derecho penal, digamos, apartándose de los criterios rectores, que se estaba castigando al empleador que no ha dañado ni la uña de sus trabajadores. Un autor hasta llegó a decir que se tipificaba una infracción que responde al capricho del legislador, tal como ocurriría si se considerase delito el que tuviera relaciones con una persona de raza judía, que se violara el principio de culpabilidad por ser responsabilidad objetiva cuando era un claro delito de peligro. Bueno, algunas cuestiones que exageraban de alguna manera la incorporación de esta conducta, ¿no? Y que solo contribuyó a demonizar la incorporación de esta conducta al ordenamiento jurídico uruguayo.
Yo insisto en luces y sombras, porque acá hay una sombra importante, de que esto no cambió la matriz de la política criminal uruguaya. Desde que se incorporó este delito, no hablamos de que la justicia uruguaya persigue ahora también a empleadores que omiten prestar con los medios de resguardo y de seguridad y salud. Tampoco que hay un derecho, se estableció en Uruguay un derecho penal laboral, pero como luz, lo que sí ayudó este delito es a visibilizar la siniestralidad laboral. A partir de la incorporación de este delito, el Banco de Seguro del Estado, que es el encargado de toda la siniestralidad laboral de nuestro país, semestralmente publica informes muy acabados sobre los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Se elaboran también informes mensuales. Tenemos en este momento un 100% de ocupación de los técnicos prevencionistas, una carrera que hizo boom a partir de la incorporación de este delito. Y bueno, después las sombras ya las he mencionado, ¿no? Solo tenemos una sentencia, en verdad, no dos, una. No tenemos una fiscalía encargada de investigar estos delitos, por lo tanto, estas conductas, por lo tanto, tampoco hay una mirada específica sobre esta situación. Las inspecciones no han aumentado en nuestro país, lo que es muy importante porque son los inspectores laborales los que pueden detectar estas conductas. Eh, bueno, tampoco nuestro régimen procesal nos permite que, como decía recién la compañera, hayan querellas particulares que puedan llevar estas conductas a juicio. La dependencia de la Fiscalía es absoluta, en Uruguay no hay querella, por lo tanto, el rol de la víctima para estos casos es bastante secundario, ¿no? Entonces, para esos casos, para este caso en donde el sindicato podría cobrar un rol importante, en nuestro país no tenemos herramientas procesales como para poder nada, llevar a cabo mayor cantidad de juicios cuando se dan estos casos. Y yendo con esto culmino, las sombras de España. En España es un buen ejemplo de cómo se puede exonerar de responsabilidad a los empleadores o empresarios. No hay responsabilidad penal de las personas jurídicas para estos delitos. Si bien tienen responsabilidad penal de personas jurídicas, no se incorporó estas conductas. Cuando se dan estas conductas, en la mayoría de los casos, en empresas que detentan personalidad jurídica, también se dan bastantes suspensiones condicionales de la pena. Las penas se terminan sustituyendo por penas de multa, que generalmente son irrisorias. Entonces lo que se genera es que estas penas de multa resultan inferiores a las que se hubiesen generado si el derecho administrativo hubiese llevado a cabo la sanción de esta conducta. Es decir, la realidad es que al derecho penal laboral todavía le falta impulso y todavía le falta, sobre todo en España, o en los países en España, en Uruguay, en España le falta, digamos, vamos a pensarlo en tres niveles. En España le falta tomar algunas decisiones diferentes para que el castigo no sea visto como algo también de costo económico. En Uruguay, Paraguay, Venezuela, en los países que tenemos el delito, necesitamos agencias que realmente estén investigando sobre el delito. Y por último, tenemos países que directamente no tienen regulada esta conducta, como Argentina, como Chile, que deberían incorporar este delito a sus ordenamientos jurídicos. Básicamente porque la siniestralidad laboral afecta mayoritariamente a las personas más vulnerables y la dañosidad de la conducta exige o permitiría justificar que el derecho penal diga algo sobre el delito contra la vida, o sea, las omisiones de los empleadores que pongan en peligro la vida o salud de los trabajadores. Les agradezco la atención y cualquier duda, comentario, tienen mi correo electrónico ahí para poder contactar. Muchísimas gracias, Lucía, por tu excelente exposición sobre este tema tan importante
en la vida de nuestros países. Se abre el derecho de palabras, las preguntas, comentarios. Por aquí Elvia Jurado desde Venezuela, de Valencia concretamente, dice buenas noches, agradecida por la exposición y por la oportunidad. Saludos. Excelente, muchas gracias. Tu correo, por favor, y ahí lo Sí, diste. lo puse mal, lo estoy poniendo ahí. Ahí, ahora Ah, perfecto. ahora está bien. Bueno, quien quiera intervenir puede hacerlo en este momento. No sé si Génesis Peroso pudiera ampliar la Ay, información. buenas noches, me gustaría muchísimo, pero es que estoy un poco complicada en este momento con mis hijos, estoy en la calle Ah, ok. manejando, Bueno, pero bueno, sí, me gustaría seguir incluso en contacto con la doctora, y tanto por compartir este ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Gabriel González, saludos desde Panamá, Lucía. Manda Gabriel. Saludos para todos. Bueno, Panamá no ha sido un país en donde investigué el tema, así que me lo pongo como debe a Panamá. Capaz que Gabriel conoce un poco sobre si esta conducta está en su código penal, el Código Penal de Panamá. No, no, no está actualmente. Bien, otro país que, digamos, no lo tiene regulado. Exacto, no lo tienen regulado actualmente. Y me causó curiosidad, ¿no? El tema, eh, porque hay ciertas cosas aquí en Panamá. Por ejemplo, sé que el representante legal de una empresa entraría como el primer acusado, ¿no? En cuanto a, a la acusación de este delito penal, ¿no? Sí, en general es muy complejo, pero cuando pensamos en el sujeto activo, hay que ver de dónde proviene la omisión, ¿no? Porque Ok. ahí generalmente en empresas donde hay una jerarquía muy amplia, la labor de la fiscalía va a tener que ser justamente identificar en qué parte de la cadena y quién es el responsable de la omisión de esa medida de seguridad que era clave para la vida y para la salud de los trabajadores, ¿no? Por eso yo hacía el Ok. énfasis, si bien no entré en temas dogmáticos, realmente es un delito que tiene una complejidad dogmática como para tanto, tanto el sujeto activo, para ver hasta dónde llega y sobre todo en espacios en empresas en donde hay unas jerarquías, que es muy complejo identificar hasta dónde va de la cadena el responsable de estas conductas, ¿no? Como Eh, multinacionales y entre otras. bueno, ahí ni que hablar, ahí ni que hablar, todavía más complejo. Exacto. Pero agradecido por haberme tenido en cuenta en cuanto a ingresar a este grupo y ver estos temas tan fascinantes. Soy estudiante de Derecho, curso el último año, no soy abogado, pero ya el próximo año, Dios primero. Excelente, Gabriel. Muchas gracias por tu comentario. Gracias a ustedes. Hay más preguntas. Buenas Lucía. noches. Adelante, Elvia. Quería saber qué experiencia tenía la expositora en relación con el velo corporativo en materia de responsabilidad penal de directores o representantes legales de empresas. Sí, la verdad es que no mucha. En Uruguay es un tema que está bastante subexplorado, te soy sincera. Y cuando vemos la aplicación de este delito, en general, el encargado de seguridad laboral está muchísimo más cercano al hecho que que un, digamos, oficinista que toma una decisión. Porque en los lugares en donde se desarrollan actividades riesgosas, pensemos, por eso les decía, hay que aprender muchísimo. Yo estuve muy obligada a aprender laboral, porque
hay cuestiones que se desarrollan que son específicamente de ámbitos de actividades productivas, no sé, piensen en una obra, una construcción, ¿no? En el ámbito de la construcción, o en el ámbito agropecuario. Ahí en general siempre hay encargados de seguridad, por eso yo les decía, hay un 100% de ocupación de técnicos prevencionistas, porque en las actividades que son riesgosas, hoy en día, esto sí en la mayoría de las legislaciones, aparecen regulados personas que en concreto se están fijando y están observando y están analizando que los trabajadores no solamente se cumpla con la normativa laboral, sino que luego usen los implementos, que también es otra discusión que se ha dado en el seno de estos temas, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajador al que se le da el casco y no lo usa? Porque hay ámbitos de actividades productivas que esto es una complejidad. Por lo tanto, llegar hasta allí en este tema no es tan sencillo. Las dificultades que se dan en general se dan en los propios ámbitos de producción, digamos, en los propios lugares en donde se desarrolla la actividad riesgosa. Esto es importante a la hora de pensar en el delito y que es parte de la justificación para que en España no tengan regulada la responsabilidad penal de la empresa jurídica. Lo que sucede a veces es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas permiten observar empresas que directamente están volcadas a realizar este tipo de conducta en donde el trabajador queda totalmente desprotegido en actividades muy concretas. No va a suceder eso en una empresa de software, por ejemplo, ¿no? O sí podría suceder, porque también podemos hablar de riesgos psicosociales, psicolaborales, pero la realidad es que este es un delito que no ha sido aplicado para cuestiones vinculadas a tratamientos psicolaborales, sino que se piensa sobre todo en vida y salud física, ¿no? Y esto también es importante para pensar en cómo ha sido aplicado el delito de riesgos laborales. Y lo que uno puede probar, ¿no? Que también es bastante más sencillo cuando pensamos en vida y en salud física. Pero bueno, creo que en tu pregunta tendríamos que entrar ya en cuestiones más de la estructura jerárquica de las empresas y que creo que por lo que vengo investigando estos años, en este delito todavía no ha sido parte de las preocupaciones. Muchas, No sé si muchas contesté tu gracias. pregunta. Sí, muy agradecida, bien ilustrativa. Gracias. ¿Alguno de los presentes en la sala quisiera intervenir? ¿Hacer alguna pregunta? Lucía, Sí, tú has hablado de la siniestralidad laboral y eso me recuerda alguna experiencia en el Instituto de Criminología de la Universidad de Zulia en los años 80, cuando había un grupo de criminología crítica que siempre estaba tratando de analizar algún comportamiento delictivo o un comportamiento de cierta dañosidad social para discutirlo en esos encuentros anuales. Y yo recuerdo que en el Instituto de Criminología de la Universidad de Zulia, repito, se pensó en que por ser un estado netamente petrolero, un, un comportamiento o un análisis de lo que podían ser los accidentes en la industria petrolera era prácticamente un, una investigación que podría arrojar datos muy importantes y además se contribuía con la región. Y recuerdo también que fue invitado un especialista en materia de seguridad petrolera, de la industria petrolera. Y él lo primero que dijo,
ustedes saben dónde están pisando. Ustedes están locos. Ustedes nunca van a poder penetrar a la industria para poder demostrar la siniestralidad que hay en la misma. Así que es decir, no pierdan su tiempo porque eso es un bastión inexpugnable y por lo tanto no van a poder analizar ese comportamiento. Bueno, realmente fue una gran frustración por parte de los investigadores del Instituto de Criminología y entonces se pensó, creyendo también en los accidentes laborales, se pensó entonces, estoy hablando de aquellos años 80, se pensó también en analizar los accidentes de la construcción, en la industria de la construcción. Y entonces alguien dijo, eso es tan igual o peor que la industria petrolera, porque por lo menos en la época, en Venezuela, en donde había toda una actividad sindical, había una confederación de trabajadores y todas estas cosas, venida menos, por supuesto, en este siglo, o inexistente en este siglo, se quiso hacer esto y dijeron, ahí tampoco van a encontrar ningunos datos, porque aquel obrero o trabajador de la industria petrolera que ose denunciar algún accidente laboral, más nunca puede ser miembro de esa industria, porque los sindicatos son los primeros que lo van a vetar y no lo van a incorporar en ninguna de los productos. Entonces, te hago esta referencia porque en tu línea de investigación, ¿qué nos podrías decir tú frente a este hecho cierto? Como tenemos la siniestralidad laboral por una parte, pero también todos los obstáculos que hay para llegar a tener alguna aproximación al problema y, por supuesto, una vez que se tenga esa aproximación, pensar en una política criminal al respecto. Súper interesante lo que planteas, porque es parte del problema, es parte digamos, si dividimos el problema en tres, por un lado, los beneficios que se otorgan para este tipo de delitos en España o en países en donde se aplica el delito, y por el otro, a los países, o sea, en el nivel 2, los países en donde hay legislación, pero los poderes públicos no tienen ningún interés en investigar. Y en este caso concreto, para este tipo de delitos, termina en letra muerta necesariamente. O sea, de ahí primero, la visibilización del problema y generar poderes públicos más robustos, generar una fiscalía especializada, por ejemplo, eh, bueno, en Uruguay, por ejemplo, los sindicatos son muy fuertes y la gran labor que han tenido en lo que refiere a la seguridad y salud proviene desde el impulso sindical. Pero no todos los países tienen este rol de los sindicatos. Hay otros países en donde ese rol lo cumplen ONGs. La realidad es que se necesita un compromiso y poderes públicos interesados en investigar y sancionar la conducta. Sin eso, incorporar esto en el ordenamiento jurídico no es que no tenga sentido porque de algo sirve, pero no hay forma de investigar sobre estos temas. No hay forma. Con inspecciones laborales firmes, importantes. En Uruguay, mi último dato de hace muy poco tiempo es que para todo lo que sería el norte del país, el norte del Río Negro, hay 3 inspectores laborales. 3 inspectores laborales no van a relevar nada, no van a encontrar ni explotación laboral, ni eventualmente trata, ni van a poder llevar a cabo procesos donde observen la siniestralidad laboral o directamente el incumplimiento de la normativa laboral, porque en realidad cuando hay siniestralidad laboral, el derecho penal ya llegó tarde, por lo menos para el caso uruguayo, que lo que se sanciona es el peligro. En Venezuela no, pero digamos, para poder detectar que hay lugares en donde los trabajadores ponen su vida y su salud en peligro y por el incumplimiento de la normativa laboral, eso
sin un poder público fuerte, sin fiscalía, sin inspección laboral, sin un ministerio de trabajo y un ministerio y una fiscalía y un ministerio del interior robusto, está destinado a suceder lo que recién narrabas. No hay otra alternativa. Desafortunadamente no hay solución, ya la busqué por todas partes, porque sobre todo para los países que tenemos la legislación y que ha tenido tan poca aplicación, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta. No, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, comentario que le quieran hacer a la profesora Remersaro? Bueno, Lucía, Bueno, muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a ti por tan excelente conferencia. Yo creo que has dado en un corto tiempo toda una visión panorámica de un problema que realmente atañe a todas nuestras sociedades y que el derecho penal y el derecho laboral quizás muchas veces tengan que ir de la mano en la solución de estos comportamientos que son o que producen un daño social, como se habla en términos criminológicos. Muchísimas gracias y buenas noches a todos los presentes y aprovecho la oportunidad para invitarlos para este viernes a 8 de noviembre a las 3 de la tarde hora de Chile, 2 de la tarde hora de Venezuela, en donde el profesor Juan Luis Modolel, profesor venezolano pero residenciado en Chile desde hace muchos años, va a estar hablando sobre el dolo como problema de la dogmática penal. Los esperamos entonces. Y a ti, muy buenas noches, Lucía, y que descanses. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.